Ok, buenas tardes. Hoy tenemos en su programa La Verdad Laboral a la profesora Keta Stephanie. Bueno, vamos a hablar de la situación del problema de la UCB. Profesora, yo quería comenzar esta entrevista con una pregunta sencillita. ¿Empiezan la clase? Está entrando Diego. ¿Empiezan la clase en octubre? Bueno, hola, muchas gracias por No, invitarme gracias a al usted, gracias a usted. programa. Hola Luis, hola Igor. Fíjate, en octubre deberían empezar las clases, pero en este momento no hay condiciones que lo garanticen. Y para empezar las clases presenciales, que es lo que se está anunciando, y que es lo que efectivamente puede garantizar realmente el derecho o mejorar la equidad en cuanto al acceso a la educación. Eso en las condiciones que hay ahorita no es posible. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la educación virtual que se planteó no es posible si no hay internet, si no hay electricidad, si los muchachos no tienen acceso a Wi-Fi, no tienen equipo, los profesores tampoco. Entonces, sí ha habido clases, pero con muchas limitaciones. En el caso de las universidades, en la educación básica es peor. Es decir, en la educación básica han ido promoviendo a los muchachos sin que efectivamente se les dé el conocimiento, que es lo que dice la Constitución, el derecho a la educación. No a que te promuevan de grado y tengan un título de bachiller o te den un título de licenciado y no te dieron los contenidos. Imagínate tú, un médico que no le dan los contenidos y lo van promoviendo. Bueno, la vida de las personas van a estar en esas manos. Entonces la universidad en eso es mucho más seria. Y solo ha dado lo que se ha podido y la mayoría de los muchachos no han podido acceder a esa modalidad. Entonces se plantea el regreso a la modalidad presencial, pero para regresar a la modalidad presencial tú necesitas varias cosas que no tenemos en este momento y la primera es la vacunación masiva. Es decir, si aquí no hay vacunación masiva y tú convocas clases presenciales, eso es un foco de infección, porque la cantidad de gente que pasa por Ciudad Universitaria cuando hay clases, es decir, es un gentío, son 50.000 personas, es un tránsito intenso y es un contacto también intenso entre distintas personas que viven en distintas ciudades, inclusive muchos son de otras regiones, y eso es lo que es un foco de infección si tú no tienes la vacunación. Cuando decimos vacunación masiva, estoy incluyendo profesores, empleados, obreros, profesionales, estudiantes, a todo el mundo. O sea, eso es un requisito. Y el otro requisito es el salario, porque sin salario no puede haber clases. Es decir, en este momento acaban de imponer con una supuesta convención que solamente fue la Federación de Maletín y que no nadie conoce el documento, sino un proyecto, pero el documento como tal y las actas firmadas nadie las ha visto. Bueno, impusieron unas tablas donde el salario del escalafón más alto, que es el titular a dedicación exclusiva, ese es el profesor que hizo doctorado, que tiene 15, 17 años de experiencia, que pasó por 4 ascensos, ha hecho cualquier cantidad de publicaciones, de extensión, administración de la academia. Ese es el que da las clases en los doctorados. Bueno, ese profesor gana $11 al mes. Eso no es salario. Es decir, hay una desalarización del ingreso a los trabajadores y eso afecta a todos los sectores, incluidos a nosotros. Eso no es salario. Es decir, no hay la garantía de que tú puedas ir a la universidad cuando no hay gasolina, cuando no hay transporte, cuando no tienes que comer, sin salario. Y el otro elemento es las condiciones, la infraestructura y de los insumos en las propias universidades. Ha habido, hace años ya ha habido un proceso de vandalización de las universidades, en algunas con más fuerza que en otras. En el caso de la UDO y el caso de la Universidad del Zulia son dramáticos, pero los ha habido en todas nuestras universidades. En la Carabobo hay ya como un 20% de sus espacios que son inútiles. Es decir, hay un proceso que se agudiza con la pandemia porque la comunidad se retira, porque nos mandaron a retirarnos, y entonces quedaron esos espacios solos y ha habido un proceso de robo, de vandalización, que se suma a la falta de presupuesto de mantenimiento. Es decir, ese techo que se cayó, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, falta mantenimiento, es decir, no hay presupuesto para eso, tampoco. No hay presupuesto para investigación, para docencia, para extensión y para mantenimiento. Entonces, el tema de la infraestructura es otro requisito. De todo eso se necesita resolver y además los insumos de bioseguridad, porque aún con la vacunación tú necesitas establecer una forma diferente de la presencialidad, donde tendrás que tener menos alumnos en el mismo salón, con el mismo distanciamiento social, con las mascarillas, tiene que haber agua corriente, es decir, tienen que estar las medidas de bioseguridad.
Esos son los requisitos. No es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Este es un país que hizo el GURE, este es un país que ha hecho cosas maravillosas, no es nada del otro mundo, pero es algo que hay que hacer de aquí a octubre si queremos empezar las clases. Bueno, profesora, yo quiero comenzar primero dándole gracias a Dios por permitirme avanzar y tener esta entrevista, y también dándole gracias a Dios porque por fin el amigo Igor se pudo comunicar, por fin. Ya como 3 semanas que el compañero, un problema con la luz y con la CanTV no podía comunicarse. Bueno, Igor, porque imagínate los estudiantes de La Guaira recibiendo clases por internet, las reciben, estuvieron 2 semanas sin clase. Es que le aclaro que esa es la realidad. Le aclaro que yo soy el presentador, porque el que entrevista es Igor, pero como Igor no estaba, yo estaba haciendo doble rol. Entonces, Igor, te toca a ti ahora, hermanito. Bueno, gracias, Luis, gracias, profesora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, más que una entrevista, profesora, es una conversación lo que queremos tener aquí, porque es que yo creo que los trabajadores se merecen que le digan la verdad. No esa cantidad de cosas que le dicen por todas partes y que no tienen nada que ver con lo que le está sucediendo a los trabajadores. De hecho, usted puso 3 ejemplos muy claros, pues. Un ejemplo súper claro, un ejemplo palpable y imperioso es que todos tengan la vacuna. No solo los estudiantes, no, son todos los trabajadores. Y en este caso, por ejemplo, los trabajadores de la salud que han venido exigiendo su vacuna, bueno, resulta que no hay vacuna para los trabajadores de la salud, los han venido vacunando así esporádicamente en un hospital, en otro. Entonces, imagínense ustedes ese regreso a clase con todos estos estudiantes sin vacunación, con sus familias sin vacunación, porque a lo mejor usted vacuna a los muchachos. Pero ¿y la familia quién la vacuna? Entonces, esos son problemas que nadie quiere atender, que nadie quiere ver, y lo vivimos a diario nosotros, los trabajadores. Otro tema que usted tocó muy fuerte es el del ingreso de los trabajadores. Perdón, leía por allí en un Twitter una profesora que fue a buscar trabajo en una universidad y bueno, y eran $13 con el bono de 40 millones que le dan y todas esas cosas. Eso le daba $13. Entonces se podrá imaginar usted con $13 qué hace un profesor universitario, cómo mantiene a su familia, cómo asiste a clase. Entonces, esa cantidad de problemas tendrán solución. ¿Cree usted que en este momento, en este país, tendrán solución o tendrá que salir todos los trabajadores a la calle a exigir esa solución de la manera que sea? Bueno, yo creo que hay que exigir la solución. Es decir, no hay voluntad política de parte del gobierno para solucionar esos problemas. Es decir, tú tienes esos problemas, tú tienes un gobierno anunciando que va a haber clases. Fíjate lo que tú me pones ese ejemplo de esa profesora. Una profesora que quería ingresar, era el relevo necesario. Si nosotros necesitamos que ingresen nuevos profesores a las universidades, porque lo que nos hemos mantenido es porque llevamos muchos años, ya hicimos una vida, ya tenemos una familia, los hijos grandes, etcétera. Pero el que está empezando, que va a fundar una familia, el recién graduado, que se graduó de los mejores, porque si no, no lo dejan ser profesor de la universidad, ese no va a ingresar con $13 a la clase. O sea, no va a ingresar, entonces se va a estar quedando sin profesores que den las materias. Eso es un problema sumamente grave, que también significa que no es sostenible la educación universitaria. Es decir, ¿hasta cuánto va a durar? Bueno, hay un tema de tiempo, de envejecimiento, de una población que tiene un promedio de edad de más de 60 años en las universidades. Eso se suma a la situación que hay. Entonces tú no ves voluntad política de parte del gobierno para resolver el problema. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en las últimas 2 medidas que tomó? Uno, la imposición de la cuarta CCU, con una federación que no tiene un solo representante en la universidad donde yo doy clase, que es la primera de este país tricentenaria. La Universidad Central de Venezuela no hay uno que sea la FETUVE. O sea, ellos son signatarios de una supuesta convención, son supuestos signatarios, ellos no tienen a nadie ahí para administrar nada de ninguna convención en la universidad, ni en ninguna de las universidades autónomas, no lo tienen. ¿Y eso es para qué? Para imponer la tabla, que el salario tabla más alto es de $11, porque como tú dices, llega a $13 con los bonos y eso. Esa es una de las cosas que hicieron. ¿Qué es la otra medida que tomaron el pasado CNU hace 2 o 3 días? Bueno, acordaron imponer un reglamento de educación multimodal,
violando la libertad de cátedra, violando la autonomía universitaria, estableciendo la clase multimodal, es para decir que las clases virtuales, es decir, la combinación de clases virtuales con clases presenciales. Bueno, pero ellos no han garantizado las clases virtuales, por lo que decíamos, una población que no tiene acceso a electricidad constante, hay permanentes cortes de luz. En Caracas no lo vivimos tanto, pero ve los estados fronterizos. Bueno, tú estás en La Guaira y no te has podido conectar en 2 semanas. Imagínate a alguien en el Zulia, en Mérida, en Táchira. O sea, son graves problemas que impiden que la gente pueda acceder a eso. Existe la tecnología para hacerlo. Lo que no existe es la voluntad política del gobierno para ponerlo en marcha. Por eso yo digo, en vez de estar inventando reglamentos, estar inventando convenciones, que lo que hacen es violar la autonomía y lo que hacen es generar mayor malestar, resuelvan los problemas. Y resolver los problemas es la vacunación masiva, por eso es que decimos masiva, tiene que ser masiva. Si tú tienes que tener a más del 70% de la población venezolana vacunada para empezar las clases presenciales, tienes que vacunarlos a todos para que podamos empezar las clases presenciales. Y tú tienes que tener el salario. Eso es lo que debería estar resolviendo el gobierno, y tú tienes que garantizar las condiciones de los espacios de las instituciones educativas. Y eso es válido también para educación básica. Y eso es válido también para los trabajadores de la salud, que pusiste el ejemplo. Bueno, ni siquiera ellos los han vacunado. Venezuela es el país con más alta incidencia de fallecimientos de trabajadores de la salud por causa del COVID. Es decir, en proporción a la población. En proporción a las muertes de la población que no son trabajadores, la de los trabajadores de la salud es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque esos trabajadores están permanentemente en los puestos de trabajo sin las condiciones de bioseguridad que se requieren. Y eso lo ha venido denunciando desde hace más de un año Monitor Salud, permanentemente. Hospital por hospital, que no hay mascarilla, que no hay agua en un hospital. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver, pero no hay voluntad política. El gobierno lo que hace es inventar reglamentos, inventar cosas, hacer discursos que nadie va a cumplir. Secuestraron las nóminas, se las llevaron al sistema patria, de la universidad se la llevaron al sistema patria, otra violación de la autonomía. ¿Para qué? Bueno, ahora no le llegan a las asociaciones de profesores ni a los sindicatos las retenciones que nos hacen del salario para uno cotizar a su organización sindical, para uno mantener su organización sindical. Si también se viola la libertad sindical. Entonces, efectivamente, tiene que haber una protesta, tiene que haber una lucha de parte de todos para enfrentar esa situación. No puede descansar eso en el voluntarismo. No puede ser que uno siga y siga y no hay respuesta de parte del gobierno. El gobierno, sea el que venga, sea cualquiera, tiene que cumplir con las funciones del Estado. Y la función del Estado es garantizar el derecho a la educación. Y en el caso de Venezuela, de la educación universitaria inclusive, porque así está establecido en la Constitución. Digamos, antes del 98, la Constitución establecía la obligación de la educación universitaria, que el Estado la garantizara. No establecía eso, lo establecía la ley. La ley era la que te hablaba de la educación gratuita a nivel universitario. Bueno, en la Constitución del 99, eso tiene rango constitucional, igual que la autonomía universitaria. Es originaria. Si la autonomía de la universidad es originaria, es tan originaria como la del Poder Judicial, como la de los poderes públicos. Los poderes públicos, la universidad y el Banco Central de Venezuela son los que tienen autonomía originaria en este país. Bueno, pero entonces ahora que sí está en la Constitución, no se cumple. Y antes que no estaba en la Constitución, sí se cumplía. Porque cuando yo estudié, un muchacho con una beca, o sea, para garantizar la equidad y el acceso de los muchachos a la universidad, un muchacho con una beca pagaba residencia, pagaba comida los fines de semana, en los días de semana comía en el comedor universitario, podía fotocopiar. En esa época, verá que fotocopiábamos los libros, tenía las bibliotecas y garantizaba el acceso a la educación del muchacho. Ahorita no. Ahorita con lo que le puedan dar de beca a un muchacho se compra una empanada al mes. Es decir, no hay equidad, no hay derecho a la educación. El Estado no está garantizando los derechos, los derechos económicos y sociales de los venezolanos, no lo está garantizando. Y si no lo garantiza, la sociedad es la que tiene que obligarlo, a cumplirlo. Es decir, nosotros tenemos que luchar por eso, porque nuestros derechos sean restituidos en este país. Ahora, con esta dispersión general que existe a nivel de todas las bases, pues todas las bases sindicales de la misma sociedad, son las asociaciones de vecinos, son los trabajadores, son los mismos profesores universitarios, es el sector salud, o sea,
todos los sectores están verdaderamente dispersos, cada quien peleando por lo que más o menos le puede dar para subsistir. Pues yo creo que esta lucha en que estamos en este momento, el 90% de los trabajadores, es por subsistir, ya no es por vivir, pues es por subsistir. Entonces, ¿qué cree usted que pueda estar pasando a ese nivel alto de la parte sindical, donde tenemos una CTB que en vez de estar pendiente de todos estos problemas ahorita, entonces ahora está pendiente de ir a México a plantear los problemas en México, cuando los trabajadores están aquí en Venezuela? ¿Qué pasa con esa unidad? ¿Qué cree usted que debemos hacer? Usted hizo una acotación muy importante, que es la gente de relevo. ¿Dónde está ese relevo sindical de esos nuevos dirigentes que deberían de estar luchando en este momento? ¿O ya se fueron todos del país? Bueno, fíjate, el movimiento sindical venezolano está muy debilitado y con la pandemia se debilitó más, pero ya venía en un proceso de debilitarse. ¿Por qué? Haya hecho mucho daño varias cosas. Una de ellas es la dificultad para hacer las elecciones. Yo te lo digo por la experiencia que tenemos en FAPU. Han permitido que hagan elecciones las asociaciones, pero el CNE jamás permitió que FAPU, después de la elección que se hizo, que fue la primera elección, digamos, de primer grado de la federación, porque antes eran el segundo grado, era el Consejo Superior el que elegía. Después de esa elección, donde eligieron a Lourdes presidente, ya no han permitido más elecciones, porque en esos procesos electorales salía derrotado el gobierno, que fue lo que le pasó con la CTB precisamente. Es decir, ellos hicieron todo lo que hicieron, acuérdate todo lo que hicieron, y al final, cuando por fin van a las elecciones, salieron derrotados, el Aristóbulo reconoció que había perdido, lo reconoció, y entonces impedir las elecciones ha sido un mecanismo de debilitamiento de los sindicatos, lo mismo que en la universidad. Impedir las elecciones de los rectores ha debilitado, porque las gestiones se agotan. Porque la gente, porque una cosa es que tú te lances a un sindicato por 3 años y tú tenés pensado 3 años y a lo mejor repites y son 3 años más, a que tú estés amarrado a un cargo 15 años. Porque no te puedes ir porque no puedes dejar votado el cargo. Lo mismo le pasa a los rectores, lo mismo le pasa a los sindicatos y eso ha sido un elemento de debilitamiento. Otro elemento de debilitamiento ha sido la política de paralelismo sindical que impulsó el gobierno. Es decir, cuando ellos fracasan con las elecciones, esa que perdió Aristóbulo, que en paz descanse, crearon la UNET. Y cuando la UNET quiso ser sindicato, aunque era una cosa que fue creada desde el oficialismo, cuando UNET trató de ellos dentro de su misma cosa, ellos estaban con el gobierno, pero quisieron ser sindicalistas y tener algún nivel de autonomía, bueno, los mandaron. Bueno, crearon la central bolivariana y el discurso era una sola central, un solo partido, es decir, una misma estructura centralizada desde el gobierno. Y eso también debilitó, es decir, una cantidad de sindicatos que eran de la CTB, se fueron con UNET, se dispersaron y les cambiaron los estatutos a nivel de, o sea, a partir de la ley, del decreto ley orgánica del trabajo de 2012, que obligó a los sindicatos a poner los estatutos lo que ellos querían del proceso social del trabajo y que tenían que ocuparse de la educación, de cualquier cantidad de cosas y el registro que inventaron. Y crearon muchos más sindicatos. Si tú comparas el número de sindicatos que hay ahorita con los que había en el 98, muchos más. Pero si tú comparas la cantidad de gente sindicalizada que hay ahorita con la que había en el 98, son muchos menos. Es decir, más sindicatos sindicalizando a menos gente, es decir, un montón de sindicatos chiquiticos y todos ellos aislados. Fue una política gubernamental. Otro elemento que también ha contribuido con el debilitamiento del movimiento sindical es el derrumbe de la economía. Es decir, los trabajadores es eso, es en el proceso de producción son los trabajadores los que se organizan en sindicatos. Si las empresas están quebradas, si la producción en Venezuela se vino al piso, hay mucho menos. ¿Dónde están los sindicatos fuertes que había de la industria automotriz, por poner un ejemplo? No hay. ¿Qué pasó con la fortaleza que tenían los sindicatos de las empresas básicas? No hay, pues. Es decir, el derrumbe de la economía, tanto en el sector privado como en el sector público, es otro elemento que debilita el sindicato. Y finalmente, ya más recientemente, tenemos la pandemia, que ha afectado, bueno, tenemos en primer lugar la emergencia humanitaria, en la que 5 millones y pico de venezolanos se fueron, de los cuales cuántos son trabajadores, su mayoría, o sea, son tus bases que se están yendo del país, son nuestras bases. Si las bases del movimiento sindical que se van, porque no pueden ya aquí continuar viviendo, que se van huyendo del país,
Eso por un lado. Y por otro lado tiene el tema de la pandemia que limita el contacto con los agremiados. ¿Quiénes hemos visto más movilizados en este último año? El sector salud. ¿Por qué? Bueno, porque el sector salud está presencial. Es decir, el sector salud está en los hospitales. Si tú ves a Pablo Meneses, por ejemplo, que va a los hospitales, o a Mauro, tú lo ves que van a los hospitales, o a Judy de los analistas que van, o a las enfermeras, ellos van a los hospitales y hacen asambleas y hacen cosas porque están ahí los trabajadores. No es el caso del sector de educación, no es el caso de los demás sectores. Entonces, eso es otro elemento más de dispersión. Y finalmente está el comportamiento de la dirigencia sindical, que se parece mucho al comportamiento de la dirigencia partidista. O sea, que es sumamente inmediatista y que efectivamente no logran poner por encima los intereses del movimiento a las peleas internas intestinas que tienen desde hace mil años. Aquí las peleas entre los sindicalistas son de años. Entonces, tú observas como iniciativas que fueron exitosas, como la Unidad de Acción Sindical y Gremial, donde estaban las centrales autónomas y estaban las corrientes. Bueno, llegó un momento en que no pudieron seguir funcionando porque las centrales no querían reunirse con las corrientes. Y eso esa fue una iniciativa buena que logramos. Recuerden que logramos hasta un documento único ante la OIT, la primera visita que hizo la OIT antes de la comisión de encuestas, la que hizo antes, y se logró un documento donde se desarrollaban y se explicaban todas las violaciones que había a los derechos laborales en Venezuela y estaban todos ahí representados. Eso se perdió. Eso se perdió. Por eso es que lanzamos la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, porque al haber tanta dificultad para la unidad por los dirigentes, digamos, más centrales, es decir, por los cogollos, por los cogollos en el buen sentido, es decir, por la directiva, por los comités ejecutivos, entonces nosotros dijimos, vamos a tratar de unir a los sindicatos por las bases, que es la idea de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que también sufrió por la división política y sufrió por la pandemia, pero que es la que en este momento yo veo con posibilidades de retomar eso, porque entonces no está haciendo la unidad, no importa si los caudillos no quieren hacer unidad o se pelean, pero tú logras hacer la unidad en la base, con los sindicatos de base y dar la pelea por ahí. Yo creo que es por ahí que nosotros tenemos que impulsar esa unidad. Igor. Se congeló. Se congeló, Igor. Sí. Igor es un perfecto ejemplo. ¿Cómo hace un muchacho en La Guaira, verdad? Que estudia en la central para recibir clases, no puede. Sí, pero el problema es que él pertenece a la Federación de la CanTV, entonces no tiene a quien reclamarle, porque él es parte del problema. Bueno, profesor. Él es parte de la solución, porque... Exacto, pues ya el problema lo tenemos. Ya el problema lo tenemos. Mire, profesora, yo, mientras Igor se vuelve a conectar, yo le quería plantear algo, ¿no? Estaba leyendo algo por aquí, no sé si es cierto, usted me va a decir si es cierto o no es, que la población de un profesor más o menos es la edad de 63 años y que el 60% tiene enfermedades crónicas y un 76% presenta problemas para adquirir su medicamento. Estoy hablando del profesor activo, pero también quiero que me hable también del profesor que ya está jubilado, que le dio 40, 50 años a la UCB, que hizo posgrado, que se preparó, que hizo cualquier cantidad de estudios y ahorita está jubilado. ¿Cómo hace? Bueno, es una realidad. Eso que tú estás diciendo es verdad. La media de edad de los profesores de la UCB es de 63 años. Y quienes están sosteniendo los posgrados son los profesores jubilados, en su mayoría, profesores activos. Pero los jubilados han vuelto a la universidad. Es decir, nosotros hemos vivido un éxodo importante de profesores que se han ido y que son profesores activos, que hemos perdido. Es decir, no solo tenemos el problema de relevo que yo te decía, que la gente no concursa, que no van a dejarse contratar con esos salarios que no existen, sino que tenemos el problema de profesores que ya están, que concursaron, que tú formaste, que la universidad formó, que lo sacaste con sus posgrados, que han ido ascendiendo y que se tienen que ir, se van de la universidad porque se van del país para otras universidades, en el mejor de los casos, porque entonces siguen en lo que es su labor académica, que es su proyecto de vida, o porque se van a desempeñar otros trabajos, porque no pueden vivir, no pueden sostener la familia. Entonces, eso va dejando en las universidades la población más envejecida.
Y por supuesto, para cualquier sistema de seguridad social es un problema. ¿Por qué? Porque el sistema, por ejemplo, de los profesores es autoadministrado y es contributivo. Entonces, tú tienes en un sistema de seguridad social contributivo, los activos, si tú tienes una mayoría de activos, son los que están más sanos, ¿verdad? Son los que están contribuyendo con el sistema y sostienen a las personas mayores, que ya es cuando se aparecen la mayor cantidad de enfermedades. Pero cuando esa pirámide se te voltea, es cuando es al revés y la mayoría ya son jubilados, porque la mayoría ya son jubilados. Entonces tú tienes, y siguen cotizando, porque es un sistema que nosotros, por ejemplo, en la UCB es así, pero cuando los jubilados siguen cotizando su sistema de salud, porque ya no pone nada el Estado, ya no pone nada la universidad, lo pone todo el profesor, con sus ahorros, con los ahorros que ha logrado hacer el IPP, gracias a que nosotros con nuestra caja de ahorros jamás cobramos los beneficios, sino que retornamos eso al IPP, y con eso es que, por eso es que hoy podemos tener algún nivel de seguridad social muy bajo en comparación a lo que teníamos, pero que es algo. Bueno, un sistema de seguridad social no puede con eso, porque tienes una población envejecida, que bueno, que va a requerir, que va a demandar más atención. Entonces, hoy nuestro seguro no puede pagar una clínica, no la puede pagar, no la puede pagar. Que bueno, uno la podía pagar con el seguro que tenía, pero hoy el seguro cobra cosas mínimas, o sea, te cubre cosas como los exámenes, la atención médica, una cosa muy leve, una atención primaria, pero nada que pase los $400, compañero, porque no hay. Entonces tú ves a la gente con los GoFundMe, pidiendo colaboración, para poder resolver un problema de salud, que no sería eso así si el sistema de salud público funcionara. Claro. Porque yo mi hijo el mayor lo tuve en el clínico, ese era el mejor sitio donde tenerlo en ese momento, a un muchacho, porque ahí había emergencia neonatal y era una atención excelente, pero tú no recurres al sistema privado, sino es porque el sistema público no funciona tampoco. Entonces, bueno, esta cifra que tú me estás dando son así, esa es la realidad. Sí, sí, y también ante la pandemia, yo tengo una nieta que está estudiando odontología, por cierto, y antes de la pandemia yo iba a visitarla y me enteré que la Facultad de Odontología se mantenía con la colaboración de los egresados de la UCB, que incluso daban clases hasta gratis, iban en la tarde a hacer el papel de profesores de gratis sin cobrar ni medio. Y gracias a eso se mantenía la Facultad de Odontología. Eso fue antes de la pandemia. Después de la pandemia la cosa empeoró. También quería... Bueno, disculpa que te interrumpa, pero ya en este momento en las universidades públicas es gratis. Porque ese salario de $11 tú terminas pagando para trabajar. Con $11 tú no cobras lo que necesitas poner para garantizar, aunque sea virtual, es decir, entre los megas, el equipo, los servicios, tú tienes que poner dinero, ya no es un salario, es un impuesto al trabajo. Es decir, yo tengo que pagar para poder dar clases en la UCB. Esa es la realidad. Es decir, matemáticamente, sacando la cuenta, que un economista me la saque. Esa es la realidad, estás pagando para trabajar, pero efectivamente eso es así. Y es lo que yo te decía que pasa con los posgrados, muchos jubilados regresando a dar clases para garantizar que los posgrados funcionen en la universidad. Pero eso es un voluntariado. Eso es un voluntariado que, eso, como te decía, tiene un límite en el tiempo. Eso no es sostenible. No es sostenible, eso tiene un límite en el tiempo. Y si no resolvemos esto rápido, nos vamos a quedar sin universidad, nos vamos a quedar sin educación básica también, porque en la educación básica la situación es peor. Es peor porque lo que están es promoviendo muchachos sin enseñarles nada. No hay derecho a la educación pública en Venezuela actualmente. No hay derecho a la educación. Y con una población que, bueno, los últimos estudios dan que el índice de pobreza por ingreso es de 90% de la población, es decir, el 90% de la población tiene un ingreso menor al de pobreza crítica. Eso es lo que significa esa cifra. Tú no puedes pretender que la familia recurra a la educación privada. Si tú tienes unos niveles de ingreso, una población que su 90% no tiene para comer, que eso es lo que significa la pobreza de ingresos, entonces menos va a tener para pagar un colegio privado. Entonces nuestros muchachos no tienen derecho a la educación. Y tú tienes un descenso de matrícula en primer grado de primaria. En primer grado, nosotros estamos retrocediendo no al 20, al siglo XIX. Nosotros estamos como cuando Guzmán Blanco decretó la educación obligatoria.
Es decir, esa es la realidad, no tiene acceso la juventud venezolana a la educación en un momento en que el mundo es la sociedad del conocimiento. Claro. Porque tú no compites ahora por los trabajos de fuerza física, sino del conocimiento. Entonces, bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos en Venezuela, que es sumamente grave y que no va a resolver el movimiento sindical solo, No. ni el movimiento de profesores solo, ni el movimiento estudiantil solo. Es un problema de la sociedad. Todo. Es un problema de la sociedad venezolana. ¿Qué hacemos nosotros si se nos acaban los médicos y se nos presenta otra crisis como esta? ¿Qué vamos a hacer? Así es. No podemos hacer nada. Es decir, Bueno, nos moriremos. Los médicos que tenemos es porque se han quedado y porque los médicos que están en los hospitales públicos son nuestros profesores de posgrado y nuestros estudiantes de posgrado los que están atendiendo las especialidades de los hospitales públicos de Caracas. ¿Qué va a pasar cuando eso se termine de derrumbar? La población se queda sin servicio de salud. Bueno, profesor, apareció Igor de nuevo. Igor, ¿me escucha? Mira, bueno, estaba viendo ya en este final de la conversación, profesora, hay un tema allí, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención. A uno nos agradó el que llegara el profesor León Arizmendi al CNE. A otros les disgustó, otros no creen en eso que está pasando, pero verdaderamente desde el CNE no se ha escuchado más nada de la legitimación de las organizaciones sindicales. Y algo que también nos llama mucho la atención es el problema que tienen los jubilados. Jubilados, pensionados y sobrevivientes. Eso en todos los sectores, a la gente, la familia se le fue. Muchísimos jubilados, muchísimos pensionados que están recibiendo algo de afuera. Pero en el 80% no reciben nada. Por el contrario, están tratando de hacer algo para cambiarle su juego o a los familiares que se fueron. Y algo allí que nos está atacando no solamente a los sobrevivientes y a los pensionados y a los jubilados, a los trabajadores activos, que esa enfermedad que se causa por la soledad, como es la depresión. ¿Cómo ven ustedes eso dentro del profesorado? Bueno, así igualito pasa en el profesorado como está pasando en los demás sectores laborales. En Venezuela se perdió el derecho a la jubilación. O sea, se perdió el derecho a la jubilación porque tú cuando entras por ejemplo, cuando entré en la universidad como profesor es un paquete, se supone que tú trabajas 25 años y tú vas a jubilarte con tu salario, etcétera, igual en el magisterio, en el sector salud, etcétera. Ese derecho se perdió porque no es verdad que con la jubilación que te dan tú vas a sostenerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador cuando lo jubilan? Seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando y tienes 80 y 90 años y tienes que seguir produciendo porque con la pensión, ni con la pensión de vejez que es el Seguro Social, ni con la jubilación que te dan las instituciones, tú puedes vivir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Seguir trabajando. Si tiene familia, si tuvo hijos y si los hijos se ocupan de él, puede que ocurra eso, que reciba el apoyo de sus familiares, pero se convierte en una persona dependiente y eso también influye en la depresión de la gente, porque tú no puedes ser autónomo toda tu vida, desde joven, desde muchacho que uno se va de la casa, yo voy a ganar mi vida, yo voy a ser independiente, yo voy a ser autónomo, y tú te vas y haces toda una vida, y después eres abuelo, y entonces tú tienes que estar pidiéndole, yo tengo que, bueno, me voy a comprar unos zarcillos, le tengo que pedir al nieto que me dé, porque yo no tengo, porque la pensión mía es de $medio. ¿Entiendes? Eso también afecta al ser humano porque son adultos, son autónomos, no pueden estar dependiendo de que los mantenga un hijo, los mantenga un sobrino, los mantenga un vecino. Y eso efectivamente afecta también la salud psicológica de la gente. Eso lleva a situaciones de depresión. Es decir, la expectativa que tenía de cómo ibas a vivir tu vida de jubilado te la quitaron. La vida del ser humano es muy corta en comparación con los procesos históricos. Entonces, una persona ya mayor no está viendo en el horizonte temprano, que es donde tiene que resolver el problema, no está viendo solución. De repente, un muchacho de 18 años, bueno, de aquí al futuro, algún día esto cambiará, pero para una persona mayor es diferente. Entonces, aquí se perdió el derecho de jubilación y ese sector, que el sector de los ancianos y el sector de los niños, que son los dos sectores más débiles de la sociedad, son los que están más abandonados por el Estado. Así como no hay derecho a la educación de los niños, no hay derecho a la jubilación de los mayores,
y así, y están todos sometidos a cualquier cantidad de barbaridades. Los niños están sometidos a la explotación. Aquí Venezuela se ha convertido en un sitio de trabajo forzoso. Y también para los que emigran y también para los que se quedan por las mismas condiciones de la emergencia humanitaria que hay, social, y en el caso de los jubilados también. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa pregunta. Y en relación con el otro tema, yo soy una que me alegré, que me alegré que León Arizmendi, y me alegra que León Arizmendi esté en el CNE, y me alegra que esté, que se haya metido los otros dos también. Él está, por supuesto, él está como suplente. No tiene la misma capacidad que un principal de hacer cosas, pero nosotros como movimiento tenemos que acudir, no que acudir a él a que nos resuelva, que concertar con él qué es lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros necesitamos que se produzca, yo creo que eso lo tiene claro León, no es que nos haga las elecciones, no. Es que el CNE saque una resolución donde diga, aquí vamos a ayudar a elecciones cuando la Junta Directiva nos pidan. Y la Junta Directiva que no quieran que los ayudemos, no los vamos a ayudar y esas elecciones son legales. Una cosa de esa. Porque la autonomía del sindicato indica que no tiene por qué el CNE de decirte cómo vas a hacer tus elecciones. Ahora, sí, ¿qué puede decir el CNE? Bueno, si tú me pides ayuda, yo te ayudo. Pero no es obligatorio. Tú puedes hacer tus elecciones según tus reglamentos, con tus estatutos, y si haces trampa, ese es el problema de ustedes, porque es una organización de los que la conforman. Que lo resuelvan las bases y que lo resuelvan los que perdieron y que, bueno, y resuelvan su problema. Eso es lo que hay que hacer y yo creo que eso nosotros es lo que tenemos que procurar con León. Ahí, que teniendo a León ahí será pues más fácil que eso se pueda dar. ¿Por qué? Bueno, porque él es suplente, pero él puede hablar con los otros rectores. Eso es una resolución que requeriría una mayoría que la apoyara, puede hacer esa discusión con ellos y que se quite ese problema de encima, que lo tiene en el banquillo de los acusados en la OIT, porque desde que la OIT está diciendo que eso viola la libertad sindical desde la constituyente. Yo tengo los libros de la discusión en la Asamblea Constituyente cuando se discutió todo eso. Y en ese momento vino la OIT y les dijo, mire, eso que están haciendo ustedes viola la libertad sindical, ustedes no pueden hacer eso. Y lo hicieron de todos modos y metieron en la Constitución que la injerencia del CNE en las elecciones sindicales. Y eso lo que ha creado es más problemas. Pues si antes era difícil salir, ¿verdad? Una de las cosas que decían, bueno, es que no hacen elecciones, es más difícil, los tipos se enquistaban, qué sé yo, en las direcciones de los sindicatos, ahora es peor. Ahora es mucho peor, o sea, es más difícil hacer una elección en un sindicato que nunca antes en la vida. Entonces yo sí creo que es bueno que lo tengamos y que es bueno que en los espacios tú tienes que meterte y tú tienes que impulsar tu política. Ahora, si lo logra o no lo logra, yo creo que también va a depender de la fuerza que nosotros impulsemos. Yo creo que nosotros deberíamos hacer elecciones sin el CNE. Hacer elecciones sin el CNE. Y bueno, y pelearla. Bueno, no me la quiera registrar, no me registre. El famoso reno ese también hay que eliminarlo. No puede ser que a uno le exijan una cantidad de requisitos que hasta implican cambiar el estatuto y cambiar la razón de ser de tu organización, pues son organizaciones privadas. O sea, un sindicato es una organización de los miembros de ese sindicato, no es una organización del Estado, no es una organización pública, es una organización de los que constituyeron el sindicato y con los fines que la constituyeron, que es defender sus derechos como trabajadores. Entonces le ponen otra cantidad de funciones, ¿no? Que tienen que pelear por los precios, que tienen que educar a no sé quién, que tiene que hacer una cantidad de cosas que son funciones del gobierno, que el gobierno haga su función y deje a los sindicatos tranquilos. Entonces nosotros tenemos, yo creo, que empezar a hacer elecciones. Eso funcionaría si lo hacemos a la vez. Lo que hablabas del tema de la unidad, que nos pongamos todos de acuerdo y lancemos cuando volvamos a la presencialidad, porque también virtualmente es un problema. Pero apenas volvamos a la presencialidad, vamos a hacer una seguidilla de elecciones en nuestras organizaciones sindicales sin el CNE, con nuestras comisiones electorales como tiene que ser y tratar de buscar relevo. Es decir, no tenemos que hacer nosotros mismos los que nos quedemos en la organización, no tienen que volver a repetir los presidentes, no, vamos a buscar un relevo, necesitamos gente que tenga el aliento de aquí a 20 años más a luchar, porque la solución de los problemas de Venezuela no es de hoy para mañana. Aún con un cambio político que se aspira, que exista en este país, que se produzca en este país, que podamos tener elecciones y podamos los venezolanos decidir quién queremos en Miraflores, aún con ese, en el mejor de los escenarios, que eso se produzca, esto es una lucha para largo.
Esta es una lucha para largo y que va a requerir de gente que efectivamente defienda a los trabajadores, porque siempre te dejan el tema del salario de último. No. Ahorita no vamos a discutir salario, ahorita lo más importante es lo político, porque el problema es político. Entonces el salario nunca importa. Entonces la gente que se muera de hambre, por eso que están huyendo del país. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprovechar ese resquicio, ¿no? Tenemos a León ahí, tenemos a León ahí. León es un amigo del movimiento sindical sin duda, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a aprovechar que está ahí y vamos a tratar de que esos rectores aprueben una resolución que diga que ellos nos van a ayudar si le pedimos ayuda y que si no le pedimos ayuda ellos no se van a meter en nuestras elecciones, una cosa de esa. Y hacer nosotros nuestras elecciones sin pedirle ayuda al CNE, esa es mi opinión. Higo, queda un minuto nos queda, despidiendo, Higo, un minuto. Profesora, en estos 2 minutos que nos quedan, de acuerdo a la cuenta del chino. Un minuto. Bueno, Estamos despidiendo. Dándole las gracias a la profesora Keita por permitirnos entrevistarla. Bueno, y seguimos en contacto, profesora. Bueno, muchas gracias, Luis. No, y muchas gracias, usted, Igor. Y ya sabe, vamos a reactivar nuestra ITV y vamos a demostrar que sí queremos luchar unidos. Así es. Así mismo es. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao.